Ya estamos en directo, más o menos. Sí, espera, estoy esperando que me salga aquí para poder verlo, ¿sabes? Cuando pones You Are Live, ya estamos en Sí. los primeros segundos. Pero luego se ve todo esto, pero es un pequeño retardo que hay. Ahora, Ya estamos ahora sí estamos. en directo, más o menos. ¿Ves? El retardo. Bueno, ya estamos por aquí. Bueno, pues venga, tírale a la sinagoga de Satanás, no tengas miedo. Ay, Jesús, Señor Santo, mi Dios. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los que nos vais viendo. Por lo visto hoy es un tema un poco controversial, pero bueno, diremos y seguiremos diciendo lo mismo que decía Pablo, y los primeros cristianos. Yo creo sinceramente, Alan, y te lo digo con cariño, hemos hecho un retorno a como empecemos. El primer directo que hicimos, este hombre y yo, fue así él y yo, así de estas maneras, ¿eh? Y hablando de lo mismo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque son gente que niega la plena divinidad de Cristo y gente que niega la Trinidad. ¿Y para qué vamos a decir más cosas así? Pues mira, ¿por qué empezó este canal, por ejemplo? Empezó con la sencilla idea de que no queríamos ver cómo cogían por las redes sociales a hermanos nuestros y les invadían y les metían luego en grupos para quitarles la fe en Cristo Jesús. Porque creemos que eso es muy grave, no es una cosa sencilla, no es una cosa pequeña, es una cosa muy grave. No decimos nada, pero tanto el Adam como yo sabemos de hasta un muchacho que se quitó del ministerio, estaba de candidato y se quitó del ministerio y negó la fe en Cristo. Entonces creemos que es algo, no es algo liviano, es algo muy grave. Quitar la fe de un cristiano, quitarle la fe en Jesús, quitarle la fe que Jesús es Dios y que está completo en Él. Es algo muy serio. Pero bueno, vamos a intentar reírnos un poco, así, porque si no lo ponemos muy cuesta arriba. Pero hermanos, sinceramente, a los hermanos que estáis viéndonos, a los que de alguna manera intentan algunos, vamos a ver, parece que se ha cortado, a ver si se pone el Adam, se cortó, se ha caído. Bueno, hermanos, gloria al Señor, de mientras se pone otra vez el Adam, ¿vale? Lo vuelvo a repetir, algo, empecemos este grupo con la única intención de debatir sobre todo y de quitar el efecto que estaban haciendo de hacer proselitismo, ¿vale? De gente cristiana, gente nuestra, además de Filadelfia, que le estaban invadiendo por aquí, por las redes sociales, y lo llevan luego a otros grupos para quitarle la fe en Cristo Jesús. Creo que es algo de lo que estamos hablando, es algo muy serio. Quitarle la fe
en Cristo Jesús, quitar la fe de que Jesús es Dios, en la Trinidad, en fundamentos de fe nuestra. Creo que son cosas muy serias. Por tanto, no entiendo muchas veces como, por ejemplo, hermanos dicen que tenemos que tener más amor, que tenemos que ser menos radicales. Hermanos, cuando se toca la divinidad de Cristo, cuando se toca los fundamentos de fe, ¿qué amor? Que no lo entiendo. Yo creo que el Señor sabe elegir los tiempos. Porque si fuera por muchos, si nos habría tocado en el tiempo de defender esto como lo defendieron antes que nosotros, eh, no habría podido ser posible. Más bien yo doy gracias al Señor que Dios eligió en los tiempos adecuados a la gente adecuada. Hermanos, estamos hablando de cosas muy serias y vamos a repetirlo esto. Vamos a decir Gálatas 1:8. Cualquiera que traiga otro evangelio diferente al que os hemos predicado, dice la Biblia, dice Gálatas, sea anatema. Dice más, doctrinas de demonios. Dice también la Biblia, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Eso también en Gálatas. Sigue la Biblia diciendo más. Dice, con estos aún ni os juntéis. Hermanos, entonces ese amor, esa fraternidad que parece muchas veces volar por las redes sociales, yo por ejemplo no las entiendo. Luego seguramente saldrá alguno y dirá que somos, Adán, que somos unos demasiado rectos, que somos extremistas. Extremistas no, hermanos. Estamos hablando de la divinidad de Jesús, estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de salvación por fe, estamos hablando de muchas cosas serias, ¿vale? Fundamentos del cristianismo. Entonces, en estas cosas no se puede ser de medias tintas, o en blanco o negro. Un gris no existe aquí, ¿vale? Así que yo, primeramente, antes de nada, deciros a todos los que nos escucháis, que si alguna vez habláis con algún judaizante, con alguien que niegue la deidad de Cristo, si os surgen dudas, hablar con vuestros pastores, con el monitor que tengáis de la vez, ¿vale? Lo primero que os digo, que no debatáis nunca con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque va a ser tiempo perdido, y otra que igual si no estás bien consciente de lo que sabes, bien instruido, posiblemente te creen dudas, y por eso es mejor pasar y dejarlos, ¿vale? Ahora, dicho esto, vamos a empezar. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bien. Jonathan Jiménez Castro, Dios te bendiga. Buenas noches, compañero. Ha escrito el hermano y enseguida también había por ahí gente defendiendo hasta los judaizantes. El Señor nos libre de todo virus malos. Gloria al Señor. De verdad, hay algo que no, eso es para mí, no me cabe en la cabeza defender a judaizantes, no cristianos defendiendo a judaizantes. Pues hombre, tu hermano, por ejemplo, tus hermanos ahora por ejemplo somos este hombre, yo, el Adán y yo, no los judaizantes. Ahora bien, queremos hacerlo y lo volvemos a repetir porque creo que es algo claro y evidente lo que estamos hablando. No estamos hablando de judíos o hebreos, no estamos hablando del pueblo de Israel, ¿vale? Estamos hablando de gente que normalmente, además, os invito a que hagáis la prueba. Normalmente estos judaizantes han salido de nosotros. Son gente que por lo que sea les han tocado en algún punto y han abandonado la fe en Cristo Jesús, en el cristianismo, para marcharse en algo que los judíos tampoco reconocen. Porque un judío verdadero no reconoce a los mesiánicos, estos, por ejemplo, o judaizantes. No los reconocen y nosotros tampoco los reconocemos como cristianos. Entonces están en un punto de ida y de no de vuelta. Entonces ni están en un lado ni están en el otro. Pero ahora bien, nuestro deseo, que es para el pueblo de Israel, para el pueblo del Señor, es, como siempre decimos, paz y bendición, y que el Señor aún seguirá trabajando con su pueblo. Pero estos son gente que han negado el cristianismo y ahora no evangelizan, no buscan al perdido. Ahora, eso sí,
van siempre detrás del cristiano a quitarle la fe que una vez ellos tenían. Y creo que eso es como menos denunciable. No es ni moral, ni ético, ni todos los calificativos que le pueda poner. Bueno, que me enrollo, pero quería hacer esta introducción. ¿Sabes, Adam? Quería antes hacer esta introducción porque creo que es importante remarcar que no hablamos del pueblo del Señor, sino estamos hablando de gente que abandonó el cristianismo y ahora su pasión, su deleite es ir a por cristianos y quitarles la fe que una vez ellos tuvieron. Y creo que ya he dicho que es algo denunciable. Compañero, para no perder la costumbre, porque empecemos así, tú y yo. Adán? ¿Cómo empecemos? ¿Por qué surgió esto? Por los arrianos, parte de donde nacen este tipo de creencias. Y muchos ebionitas, que no saben ellos que son ebionitas, que esta noche se lo diremos para que sepan lo que son. Porque es bueno que Muy cada bien. uno sepa lo que es. Como cuando hacemos con los arminianos y calvinistas y pelagianos y semipelagianos. Hoy vamos a hablarles a quienes no Muy tienen bien. entendido lo que es las Nos doctrinas que dolió, nos dolió en el alma ver como un candidato de nuestra misión se fuera. Y por todo, por hacer la gente que hace proselitismo por aquí, por las redes sociales. Por eso lo vuelvo a repetir. Si tienes dudas, ve a donde tu pastor, a donde tu monitor, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco. Hemos escuchado muchas veces, y esto lo he escuchado yo, y empiezo yo, y arranco, va, y arranco yo. Y luego seguirá el Adam. Yo no voy a tocar hermenéutica. La hermenéutica se la voy a dejar a mi compañero, que él está, ya veis, ya lo habéis visto en otros vídeos. Te iba a decir gordo. el igual. Adam, el Adam ya ahora se explayará en hermenéutica. Yo solamente voy a hablar de manuscritos y voy a intentar tocar algunas posiciones y algunas cositas que no son hermenéutica. Lo repito por si no queda claro. No son hermenéutica, ¿vale? Son manuscritos y son cosas que están ahí de evidencias textuales. No son cosas que diga, bueno, el David cree, piensa, no. Son cosas que cualquiera puede ir y comprobarlo. Son evidencias textuales. Datos comprobables. Son, pues eso, documentación. Vamos allá. He oído muchas veces decir que el Nuevo Testamento es que, aquí abrimos comillas, el Nuevo Testamento es que estaba escrito en hebreo y luego fue traducido al griego, y con eso ahí se perdió la verdad del cristianismo, bueno, y ahí meten un montón de conspiraciones, como vamos a ver más adelante, es todo el rato conspiraciones tras conspiraciones, para hacer pensar mal y sin más, y sin pruebas. Porque si ahora digo yo, bueno, pues el Nuevo Testamento no se escribió en griego, Adán, se escribió en romano, se escribió en caló, en nuestro idioma. El Adán lo más normal que me va a decir es, bueno, David, ¿tú crees que se escribió en caló, en romano? Sí, pues demuéstramelo. Será algo normal que me pregunte, que yo si afirmo algo, que me pregunte el Adán. ¿No, Adán? A ver, Pues bueno, vamos a ver las evidencias, qué es lo que dicen, ¿vale? Porque aquí lo importante es, yo lo vuelvo a decir, no el yo creo, el yo pienso, es que puede ser, es que no puede ser. Bueno, el puede ser se lo dejamos para esta gente, y nosotros vamos a ir a los manuscritos. Tenemos unos 5.800, 6.000 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Luego aparte en siriaco y luego todas las versiones que se ha ido poniendo. Y luego aparte las citas de los llamados padres de la Iglesia, que estos hombres escribían por carta y iban escribiéndose por carta pues hablaban de diferentes textos. Mira si escribían estos hombres que, por ejemplo, aunque no tuviéramos los 6.000 manuscritos del griego del Nuevo Testamento, y aunque no tuviéramos todo lo demás, se podría recomponer solamente con las cartas de estos señores, de los llamados padres de la Iglesia. Se podría recomponer casi todo el Nuevo Testamento, excepto, creo que son 11 versos de Segunda de Juan y Tercera de Juan. Así que tenemos bastante evidencia. Bueno, para los que dicen que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, vamos a ver. Tendríamos que decir, ¿dónde puede estar eso? Porque mira, todo lo que tenemos
está en griego. Es más, tenemos los papiros, el papiro, uno de los papiros más antiguos que tenemos hasta hoy, es el P52, que data del 125. 125 después de Cristo. Aunque todo el Nuevo Testamento está ya más que comprobado que ya estaba escrito antes del 100, después de Cristo ya estaba todo escrito. Ahora la cuestión es esta. Tenemos la evidencia del más antiguo escrito en griego, que es un trocito pequeñito del Evangelio de Juan, que está en el Museo de Manchester. Y la evidencia dice las siguientes. Mira, P46, que es 200 años, que ahí están todas las cartas de Pablo. ¿Os acordáis? No sé si vosotros lo veréis muchas veces, y ahora cuando termine de esto lo voy a decir. El P75 es del año 200, más o menos, y está todo Juan y Lucas. La gente dice lo siguiente. En el 325, en Nicea, y ahí ya se puso a poner la Trinidad, se puso a poner ya que Jesús era totalmente Dios, pero que los hombres no lo creían. Pero bueno, es que tenemos la evidencia que en el año 200 y en el 125 ya se estaba moviendo el Evangelio de Juan. Mira, le voy a decir al gordo para que vaya conversando conmigo. Adán, Juan 1:1. Se nos ha ido. Lo leo. No, si te lo sabes de memoria, suéltalo rápido. No, estoy aquí. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es que me estaba pensando en decirlo el que ya sabes cómo es, ¿no? No, en griego, es que así lo hacemos más dinámico. Ya estaba el Evangelio de Juan, ya estaban las cartas paulinas, ya estaba Colosenses 2, 8 y 9, que en él habitaba la plenitud de la deidad. Ya estaba el canto vespertino, que era porque los cristianos del primer siglo también cantaban alabanzas para el Señor. ¿Y sabes en qué se basaban en esa alabanza? Era en Filipenses 2, 6 al 9. ¿Te acuerdas, Adán, que decía que Jesús era semejante a los hombres e igual a Dios? Pues eso lo tenían presentes ya los primeros cristianos. Pero la pregunta está presente otra vez. Lo vuelvo a repetir. Tenemos la evidencia de las Escrituras, que con eso yo creo que tendría que valer. ¿Vale? Pero bueno, el que dice que existía en hebreo, me gustaría que nos diera solamente una prueba. Y yo le invito desde aquí a cualquier judaizante, a cualquiera que diga que el Nuevo Testamento fue escrito antes, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Que me dé una prueba comprobable. Una. Solamente una. Que sea, por ejemplo, de antes del siglo III. Una. No te la van a dar. ¿Sabes por qué? Porque no existe. Está en su cabeza solo. Y lo vuelvo a repetir, está en su cabeza solo. Dios inspiró el Nuevo Testamento en griego. No les gustará a muchos, pero es lo que Dios quiso. Y es mejor siempre lo que Dios quiere que lo que los demás quieran. Ahora, lo vuelvo a repetir. Lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro. Una prueba comprobable de que yo pueda mirar de que los manuscritos estaban en hebreo, y por consecuencia me tienes que dar algo que esté antes del siglo III. Ya estoy enseñando yo y estoy diciendo testigos que estaban ya en griego antes en el siglo I, en el 125, en el año 200. Es más, esto lo dejo así en el aire. En las cuevas del Qumran, en el Q7, según Callahan, lo dejo así, según Callahan, que es un famoso papirólogo, ¿vale? Él ahí encuentra, y se puede ver, y yo lo he visto, aunque los más críticos dicen que no, ¿vale? Pero yo creo que sí, porque lo ves y lo comparas y se puede ver, que es un trocito
de unos versos del Evangelio de Marcos. Y está tasado en el 50 de la época de Cristo. 50 después de Cristo. Entonces, yo pregunto, si aún en las cuevas de Qumran, eso que se encontró no está en hebreo, está en griego. ¿Dónde está lo que dicen en hebreo? Eso es lo que me gustaría saber a mí. Porque no hay ni una prueba comprobable que pueda yo verla, que pueda contrastarse. Porque por decir, yo puedo afirmar lo que yo quiera. Ahora, bueno, la cuestión es cuestión de demostrarlo. Bueno, dicho esto, mira, me ha puesto... Pónmelo en la pantalla, Jero, por favor. Ahora cuando tú puedas me lo pones. Mira, ahí está. Hay otra cosa que me gustaría decir y dejarla bien clara, porque parece ser, no sé el por qué yo, ¿vale? Pero yo me gustaría, pues a veces me gustaría saber el por qué. Porque esto no estamos hablando de hermenéutica. Yo por ahora me estáis escuchando que no está hablando de hermenéutica para nada, sino en qué manuscritos, que dónde está lo que dicen, que no hay ni uno. Lo que te enseñan son del siglo V, cuarto, que ya es en siriaco, no es ni en hebreo, ¿vale? Que es arameo, pero bueno, que también se podría. Pero estamos hablando ya del siglo V. Y nosotros estamos hablando del siglo I, 200. Entonces, no se puede, ¿vale? Porque para eso me tendréis que enseñar algo antes del siglo III en hebreo. Por lo consiguiente, nada, no existe nada. Y así, y de ahí podríamos hacer muchas aplicaciones, ¿vale? Cuando dicen Yeshua, y si lo dice Jesús, que estás hablando mal. Vamos a ver. Si Dios inspiró en griego, y ahí es Jesús, no es Yeshua, ahí no está puesto Yeshua, es Jesús. ¿Qué problema hay que nosotros digamos Jesús? Que es una traducción para adaptarlo a nuestro lenguaje. De todos los casos, tendríais que decirlo en griego, ya que está inspirado en griego, decir Jesús, ¿vale? Pero que bueno, que no es el tema de quien quiera y tenga la libertad de decir Yeshua. Quiero que se me entienda bien lo que estoy diciendo. Quien tenga la libertad y quiera decir Yeshua, pues bien, hermano, por ti. Quien quiera decir Jesús en griego, pues gloria a Dios. Y nosotros que decimos Jesús, pues bendito sea el nombre de Dios, que de ahí también salen, nosotros hemos visto y hemos comprobado cómo salen y se retienen los demonios en ese nombre. Y si estuviera tan mal dicho, no se someterían. Pero bueno, estos son evidencias nuestras personales y no lo vamos a hacer como una prueba objetiva. Pero lo otro sí, demostrarme en un escrito que esté escrito, un manuscrito que esté escrito del Nuevo Testamento en hebreo antes del siglo III. No hay ninguno. No está, no existe, está en las cabezas solamente. Pero bueno, vamos a seguir. Mira, Gordo, he puesto aquí el códice sinaítico y está este es el trocito de Mateo 20-28 y voy a decir el por qué. Porque dicen que es un texto tardío. No sé por qué, ¿vale? Es un texto tardío y que no está en los mejores manuscritos, que tal. Bueno, hermanos, perdonadme. Este es el códice sinaítico y ahí lo tenéis. Kaito y ahí lo tienes. Al final te viene Espíritu Santo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me voy a meter en hermenéutica, pero hombre, no negar que está ahí. Y el códice sinaítico es un uncial. Y Mateo del 28-19. Mateo 28, ¿qué? Que habías dicho Mateo 20-28, 28-19. No, pues es Mateo 18 al 20. Ahí lo tenéis. Pero ahí tenéis exactamente, ahí está. En el códice sinaítico del siglo IV, de principio del siglo IV. Y es uno de los más importantes, juntamente con el Vaticano, que no es que esté hecho por el Vaticano, sino que está guardado ahí en su biblioteca, el Alejandrino y otros unciales que hay, ¿vale? Entonces, si está en un uncial ya estamos hablando del primer siglo IV, no podéis decir que es posterior y que no está en los mejores manuscritos. No, está ahí. De todas maneras, quien quiera más datos, ¿vale? Comprobables, están en el grupo, en el Sana Doctrina. Esto ya le pusimos. Pero bueno, ahí está la evidencia, ¿vale? Seguimos un poco más
y no quiero ser, es que no quiero ser caso, es que yo llevo un ratico ya y tenéis caras de jesuita, hombre, el Palacios. Dios te bendiga mucho, sabes que te queremos. Bueno, seguimos un poquito más. Es que tampoco quisiera enrollarme mucho porque yo quiero darle plaza al Adam, ¿vale? Solamente decir esto, que dicen que la Trinidad se puso, por ejemplo, en el 325 hacia adelante. Pues bueno, Gregorio Taumaturgos, en el 250 al 270, 50 años antes del concilio, y mucho antes que naciera el famoso Constantino, ya da una réplica y ya dice, y ya se habla del Padre, se habla del Hijo como Dios y como Señor, ¿eh? Y se habla del Espíritu Santo, de los tres, y enfocados en el mismo verso, en la misma, está documentado esto también, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Como no fuera que Constantino se movía a través del tiempo antes de nacer, esto es una evidencia que ya se creía antes. Los cristianos lo único que hicieron fue formalizar algo que ya se creía y formalizarlo, no que se inventara. Que eso es una locura, hermanos, de verdad. Pensadlo, es una locura. Había sacado algunos documentos. Lo que pasa es que me da cosica porque tengo al gordico, que él se va a explayar en tema No, de... quiero que llegues a, dijo Yahvé a mi Yahvé. Ah, vale. Eh, ponlo, Jero, porque mira, hay que entender el texto, ve cambiándolo, donde vienen los escribas, desde los oferín hasta el masoreta, porque hay que entender la trayectoria del texto sagrado. Si no entiendes la trayectoria del texto sagrado, que creerás que, por ejemplo, que el texto masorético es el hebreo consonántico que hablaban los Isaías o Jeremías. Y en realidad, si leyeras Isaías, el masorético de hoy en día, se quedaría pasmado y diría, ¿qué es esto? ¿Qué son estos puntos vocalíticos que están aquí? ¿Qué es esto? No lo entendería porque es algo relativamente moderno. Es algo que han puesto una forma de una exégesis, le llaman exégesis anatomista, porque ninguno de los textos queda libre. Han sido ya llevados por una línea por ellos. Si no lo pone, ahí está. Mira. Yo es que no lo veo, me lo voy a poner así, para poder verlo yo bien. Y está en la tablet si lo ves. Así, ahora sí. Pues mirad, David, ¿vale? Desde el rey David. Ahí estaban ya los oferín, ¿vale? Y cuando pone canon, es el canon de Esdras, ¿vale? Que podéis ver como en Nehemías 8:8 tienen que traducir al pueblo, porque el pueblo, después de la deportación de Nehemías, después de la deportación de Babilonia, les tenían que traducir el hebreo, porque no sabían, ya estaba ya el arameo, y de ahí que tenían que traducirle. Ahí tenéis la evidencia interna en el texto, ¿vale? Luego también están las evidencias externas, pero Nehemías 8:8, ahí lo dice claramente, leerlo, por favor. Luego, después de eso llega Jesús, y después de Jesús llega a lo que conocemos hoy en día como masoretas, que son dos familias, Benaser y Benastalí, y aun entre ellos dos hay 900 diferencias en el escrito. Pero bueno, esos son temas de otra, para tratarlos de otra manera, más despacito. Vamos a poner. ¿Tienes una Biblia normal ahí? En el móvil tengo todas las versiones. No, normal, la que usan siempre, el Salmo 110, 1 y 5. Sí, y de mientras, Jero, pon por favor lo que pone lo de los oferín y las 18 a 22 enmiendas que han hecho ellos. Que esto está documentado. Que otra vez, que no me meto en hermenéutica, es que no quiero meterme en hermenéutica, pero sí que me meto en esto ya porque está comprobable que ellos mismos lo marcaron. Marcaron como que el Kerib y el Kereb, que decían, una cosa que decían era, se está escrito así,
pero se tiene que leer de esta manera. ¿Por qué? Porque había cosas que les extrañaba mucho. Lee, por favor. Mira, una de las que son... A ver si lo tengo por aquí yo para leerlo. Salmo, dímelo. Salmo 110. El verso 1. 1 y el 5. Pero antes de eso, mira, las enmiendas de los Oferim. Por ejemplo, en trastear el tetragramatón y Adonai, le han toqueteado 134 veces, ¿vale? Y esto los masoras lo apuntaban en el librito y lo ponían, y ellos lo ponían ahí para saber que estaba esto otro, pero nosotros hemos visto bien de poner esto. Perdonadme, ya desde el tiempo de los Oferim. La cuestión es, ¿quién es nadie para decir y contradecir a lo que está escrito, a lo que está inspirado? Aunque a mí me suene mejor una cosa que otra, no se puede luchar con lo escrito está, porque si Dios la deja escrito de una manera será por algo. Pero bueno, vamos a ver por qué hicieron este cambio, por ejemplo. Lee, porfa. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el verso 1. Leo el 5. Sí, lee el 5, porfa. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Bien, aquí ha sido toqueteado y podéis verlo, por ejemplo, en la BTX cuarta edición, ¿vale? Podéis verlo como dice, en oráculo de Yahvé a mi Adonai, y en otras versiones podéis ver que pone Adonai a mi Adonai. Pero ahí está el tetragramatón. Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, el 5 les complicaba mucho la vida. Y decían, bueno, si le ha dicho Yahvé, Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En el 5, ¿cómo va a poner Yahvé está a tu diestra, quebrantará a los reyes el día de su ira? ¿Por qué? Porque querría decir como que habría dos Yahvés. Y esto los señores lo pusieron, y además que está puesto en las enmiendas de los Oferim, está puesto. En vez de poner Yahvé está a tu diestra, pusieron Yahvé, pusieron Adonai está a tu diestra. Cambiaron el Yahvé por Adonai. Entonces, lo siguiente aquí está claro. Que no hay... Se está haciendo como un espejo de Yahvé. En el 1 y en el 5. Como que hay dos Yahvés. Y entonces, claro, esto en la mente de un escriba, en una mente del soferín, no podía caber. Pensar que ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a haber otro Yahvé? No puede ser. Tiene que ser uno. Y cogieron y hicieron el cambio. Y ahí está en las enmiendas de los Seforín. Podríamos hablar de cómo, como por ejemplo, esto ya lleva tiempo, y hablar de la gente que ya ha criticado esto, no cristianos, sino también judíos. Hubieron judíos que no quisieron esta forma diacrítica, como lo conocemos hoy de la Masora. Pero bueno, eso lo vamos a dejar. A ver si otro día lo hablo con José de Valladolid y lo explicamos bien y os damos ejemplos. Otra cosa más que se me olvida en el tintero y quiero decirla. Para la gente que decís que está mal, por ejemplo, que estuviera en griego, ¿vale? Que estuviera en griego el Nuevo Testamento. Pues los señores los judíos hicieron 3 recensiones de la Septuaginta. ¿Sabéis en qué? En griego. Aquila en el 130, Teodosio en el 170 y Simaco en el 190. Y también en griego. Ahora la pregunta que tendríamos que hacernos es, obligaron de cierta manera, no sé si estará por ahí, Jero, la foto, donde sale hasta en el mismo Talmud, y para que la gente pudiera ver las evidencias, no lo que yo creo, yo pienso, porque ya he dicho que no voy a tocar hermenéutica, pero para que la gente viera como obligaron
a usar esos puntos diacríticos y pudiéramos ver como gente ya se rebeló y dijo que no estaba bien. Mira, por ejemplo, estaba Anam Benaser del 750 después de Cristo, que era como una especie de Lutero, hermanos, para que hagáis la idea. Él defendía que todos los judíos podrían leer la Biblia, leer el Tanakh, leerlo sin que nadie le dijera, mira, tienes que leerlo así o así, y toquetearlo con los puntos diacríticos. Esto se le llamaban carajín, y de ahí vienen los caraítas, que eso significa lectores. Luego, hay una cosa muy, muy bonita, que lo digo muy rápido, Adam, para dejarte. Elías Tivita, él hizo una gran obra, de tal manera que demostró, pero que está demostrado, que lo que conocemos hoy en día como masorético y sus puntos diacríticos es un dialecto inventado, un idioma que no ha dejado suelto ninguna clase de texto y le ha dado una orientación. Me gustaría leer solamente lo que dice Clark, un crítico muy famoso, para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Uno de los críticos que hay es Adam Clark, ¿vale? Él decía lo siguiente: el sistema de puntuación, probablemente inventado por los masoretas, es un comentario continuo insertado en el texto hebreo de la ley, los profetas. Sus puntos vocalíticos, acentos, prosídicos y métricos confieren a cada palabra en la cual son puestos un significado particular, que en su estado simple multitudes de ellos en ningún caso conllevaban. Las olas vocales añaden unas conjunciones enteras al lenguaje. Este sistema es uno de los comentarios más artificiales, peculiares y extensos jamás escritos sobre la palabra de Dios, porque no hay una sola palabra en la Biblia que no haya quedado sujeta a la influencia de esta particular clase de glosa. Esto no lo digo yo, son palabras de Adam Clark, ¿vale? Un crítico pues muy famoso y poniendo un montón de ejemplos. Leerlo. Pero bueno, me gustaría terminar solamente con Julio Betroye, ¿vale? Porque me parece importante, y voy a decir un par de cosas, y esto para la gente que hable con judaizantes, para que no se extrañe, porque hay que entender lo siguiente: que si estos hombres se esforzaron tanto en los puntos diacríticos para darle una orientación al texto, quisieron también retocar la Septuaginta haciendo otras recensiones ellos mismos del griego, algo también tiene que haber detrás. Eso lo dejo a vosotros de investigación, para que vosotros lo miréis, para que vosotros lo comprobéis. Quisiera que leyerais conmigo Hebreos 1:6. ¿Adán? Sí, yo estoy aquí. Ah, vale, que no te veo. Adán. No, yo a ti tampoco, no sé por qué. Vale, Hebreos 1:6. Lo leo. Sí. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? Sí. ¿No es pero ese verso? Sí, pero eso es algo que venía ya de anterior, que es una cita de Deuteronomios 32:43. Léelo, por favor. De Deuteronomios 32:43. 32. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vale. Si se cree esto, lo puedo leer, esto aquí está y aparece. Claro, ese es el tema de lo que estoy hablando. Y podemos también ver lo mismo que pasa con otros textos que dicen sacrificia Hebreos 10:5-6 o sacrificio ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpos. Eso es un Salmo 40:6-8. La cuestión sería, ¿por qué no aparece en el masorético?
Cuando alguien te lleve al masorético y te diga, es que tu Nuevo Testamento está cambiado y no aparece en el masorético. Escúchame, el que ha estado leyendo ahora mismo el Adán, en la BTX, por ejemplo, ¿vale? Lo dice bastante bien. Dice, alegraos, oh cielos, junto con él, y adorédle todos los ángeles de Dios. Aquí sí está. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué? Porque En la, tanto la Septuaginta como en el Qumran se ha encontrado que está así. ¿Y sabes cuál es el que diverge? Diverge sencillamente el texto masorético, porque por alguna extraña razón que nosotros no entendemos aún del todo, se ha quitado. O no entendemos del todo o estamos estudiándolo, ¿vale? Pero también vosotros miradlo y estudiarlo. Entonces, lo que dice Julio Betroye es lo siguiente, que antes de aparecer el Qumran, por ejemplo, se decía que la Septuaginta podía estar más moldeada en los conceptos helenísticos. Entonces, habría que hacerle más caso al masorético. Pero una vez encontrado el Qumran, lo que hacen ahora los señores es criticar el masorético con el Qumran, con la Septuaginta y con el Códice Samaritano o la Torá Samaritana. Y ahora, ¿por qué es más confiable, por ejemplo, la Septuaginta que el masorético? Pues sencillamente porque la Septuaginta es 2 siglos, 200 años antes que Cristo. Eso ya estaba ahí plasmado sin ninguna influencia de nadie ni de nada. Sin embargo, el masorético es después de Cristo, 100 años después. Y ya tenía una influencia anticristiana totalmente. Anticristiana totalmente. Ya estaba en auge el cristianismo. Y ahora ya cada uno que piense lo que quiera. Pero las pruebas están ahí. No he querido traer nada más. Y además tengo más para compartir. Pero le voy a dejar al Adam que se ponga en hermenéutica. Pero vamos, que donde no hay una condición anticristiana, sí cuadran los textos de nuestro Nuevo Testamento. Y sin embargo, por alguna extraña razón, después del año 100 después de Cristo, cuando el cristianismo estaba ya en explosión, qué casualidad que luego ya no cuadran los textos. ¿Será culpa de nosotros del Nuevo Testamento? ¿O será que alguien ha toqueteado ahí porque no le gustaba que tantos judíos se convirtieran a Cristo? Sin más, le dejo al Adán. Toma el relevo, Adán, compa. nada, quería que viesen esas cosas que la gente en un alarde, ¿vale? De supremacía intelectual hebrea, quieren abrazar todo esto que le enseñan, ¿vale? Por por un deseo ardiente se supone, ir a las verdaderas raíces. Y lo que hacen es, en verdad, torcer la escritura, ¿vale? La palabra de Dios enseña que los primeros que se oponían al cristianismo, dice la Biblia, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es necesario tapar la boca, porque no saben lo que hablan, ¿vale? Es evidente que si alguien viene donde nosotros a decir que todo lo que hacemos los gitanos está mal, pues algunos aceptaremos lo que nos está diciendo, pero otros muy gitanos, que saben mucho de leyes gitanas y que tienen una filosofía muy inteligente acerca de nuestras raíces y nuestras leyes, pues te va a explicar y se va a oponer y no lo va a aceptar nunca, aunque esté equivocado. Pues esto pasaba con los judíos, venía el cristianismo a atacarles y ellos de todas las maneras y por todas las armas intentaban derribar el cristianismo, ¿vale? Mira, todo este tiempo, aunque ya lo hablaba de un vídeos, lo hablé rápidamente, no sé si recordáis, quien haya visto los vídeos, hablé de Nazaret, hablé de José, el hijo biológico,
toqué un poquito los hijos de Raquel que lloran, toqué un poquito el Emanuel, que significa vociferará o predicará o dará testimonio, voceará, Dios está con nosotros, y lo toqué todo rápidamente, pero hoy lo podemos hablar un poquito diferente. Los que dicen que Jesús es hijo biológico de José, ¿vale? No lo hacen por ellos mismos, que no se hagan los estudiosos porque no se lo han inventado ellos, ¿vale? Nada Eso nuevo debajo nace, del sol. nada, nace de los ebionitas, una secta judía del primer siglo, que eso está desde el año 0 en adelante, ¿vale? Y sus raíces se supone que es de un tal Ebión, que no se sabe exactamente si nace de un tal Ebión, porque no se sabe mucho de su persona y de su existencia. Pero sí se sabe al 100% de la secta llamada ebionita. Eso sí se sabe. ¿Qué creían los ebionitas? Que Jesús no era Dios, y como la palabra de Dios enseña que Él vino por milagro, vino sin colaboración del Padre, ellos, los ebionitas, fueron los primeros que dijeron el Evangelio a los hebreos está escrito en hebreo. Es verdad que Mateo es el Evangelio a los hebreos, es verdad, pero no hay ningún Evangelio escrito en hebreo. Todo lo que sale de ahí es pura conspiración hebrea. ¿De dónde sale? De la secta de los ebionitas, que ha llegado hasta hoy nuestros días. Ellos eran los que decían que en ese original Evangelio en hebreo no estaban los capítulos 1 y 2 de Mateo. Ellos eran los que decían eso, los ebionitas, la secta judía del primer siglo. ¿Sabes que se ha comprobado? ¿Sabes que se ha comprobado? Y esto no lo digo yo, esto está en crítica, ¿vale? Cualquiera lo puede ver. Que estos ebionitas hicieron una traducción del griego, de Mateo, del que tenemos nosotros. Hicieron una traducción y cortaron y pusieron conforme mejor veían. ¿Eh? Tengo Estoy dentro ya, ¿tú me ves perfecto, David? Sí, te veo bien, adelante. Vale, y no sé, a ver si de aquí no se quita porque me decían que se cortaba y era porque estaba con el wifi. El wifi siempre se me corta con el wifi, con mis datos no. Creo que ahora en el otro lado ya veréis que ahora ya se verá bien. Sí, porque me ha rascado la cabeza después de tocar el móvil y me he visto ahí. Pues bueno, como iba diciendo, los ebionitas fueron los que sacaron esta farsa del Evangelio hebreo, ¿vale? Y ha tomado mucha fuerza en la historia, sobre todo a partir del 1200, un evangelio en hebreo que se inventó, literalmente inventado, Ben Jonathan. Qué casualidad, todos se llaman Jonathan. No sé cómo hacen para llamarse todos hijo de Jonathan. Todo porque se inventan los nombres, se los ponen ellos solos. No se llaman así ni nada, pero les da más alarde de rabís. Porque lo que ellos tienen es mayormente un alarde de supremacia intelectual, de raíces, de originalidad. Y en verdad no tienen nada, lo único que tienen en la cabeza es ir contra el cristianismo, bombardearlo, querer destruirlo. Y esto lo hacen por medio de invenciones que se creen que son nuevas, pero nosotros los cristianos sabemos que no son nuevas. Entonces, los vídeos que hice, lo hice en defensa de lo que el cristianismo defiende, pero no ahora, desde el primer siglo. Lo que pasa que ahora hay muchas más pruebas todavía. Y se sabe al 100%, y esta información está a manos de un gitano que no ha pasado de tercero de la ESO, porque dejé la escuela, ¿vale? Pero está en manos nuestras. Dios cogió lo ignorante de este mundo para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios. Y los ebionitas decían que capítulo 1 y 2 no existía. ¿Y bajo qué premisas? Lo que dicen es que el capítulo 1 y 2 de Mateo y de Lucas se contradice muchas veces. ¿Vale? Uno dice que cuando llegaron los magos estaba en una casa. Y dicen, pero cuando fueron los pastores estaba en un pesebre, alegando que está hablando del nacimiento de Cristo, pero se equivocan. Mateo habla del nacimiento de Cristo, pero luego narra la historia de casi 2 años después.
¿Cómo se puede comprobar esto? Aparte de la historia, es fácil verlo que la Biblia alude a ello, porque cuando los magos van donde Herodes y le dicen que ha nacido el rey en Oriente, y le dice, ha nacido el rey de los judíos, ¿dónde está para que le adoremos? Y Herodes dice, indagó acerca del tiempo de la aparición de la estrella. ¿Y qué dice? Mata a los niños menores de 2 años. Eso quiere decir que los magos llegaron aproximadamente un poquito antes de 2 años a hablar con Herodes. Entonces, la misma Biblia alude a que pasaron 2 años. ¿Qué diferencia hay entre Mateo y Lucas? ¿Casa o pesebre? ¿Se está contradiciendo? No. Pesebre es el nacimiento, 0 días, y el otro es cuando Jesús tenía aproximadamente 1 año y medio. Eso es muy fácil verlo. Entonces, no hay contradicción ni en cronología, ni en sentido del verso, ni en ningún sentido. ¿Vale? Ahora, estos siguen alegando que, por ejemplo, la genealogía de Mateo y de Lucas no coinciden. A ver, nosotros no somos de prima escritura, ¿vale? No nos afincamos en la tradición como interpretación o doctrina, etcétera. Pero sí sirve para comprobar muchas cosas. Y desde el año 0 siempre se ha dicho que la descendencia de Lucas es la de María, siempre se ha dicho. ¿Por qué se ha dicho? Pues porque ellos lo sabían desde el principio, no se lo quisieron inventar. ¿Por qué son diferentes? Porque la de Mateo es de José y la de María es la de Lucas. Pero si las mujeres no tienen simiente para engendrar, eso se puede contradecir con un solo verso en la palabra, aunque no lo quieran aceptar. Dice, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Pero la mujer no tiene simiente, sí, pero en la Biblia sí. Porque si no quieres aceptar las cosas sobrenaturales de la Biblia, no puedes aceptar nada. En la Biblia hay cosas sobrenaturales. Y la palabra de Dios dice en Lucas 1:35 que fue por el poder del Altísimo y en Mateo 1:20 que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y por qué? Si ella no tiene simiente, pues la simiente fue puesta por Dios. Simplemente la generación de vida, la creación. ¿Verdad, Adán? Y lo que estás diciendo tú, si lo coges literalmente, porque dicen, es que tiene que ser la simiente, y se agarran a buscar eso en simiente. Pero lo que ha dicho el Adán, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Y más, dice que la simiente de Dios está en nosotros. Entonces, que es literal también, como la creen ellos. Es una mente, Adán, de verdad, es una mente retorcida. Imagínate, nosotros. Imagínate, dice la simiente, pero como meten eso literal, imagínate lo que quieren decir. Entonces con los demás textos, terrible. Sigue. El asunto es que otra cosa de las que dicen es en ese tiempo, en la región donde mataron niños, solo había 2 niños. No mintáis, porque en una ciudad que había gente, no solo va a haber 2 niños pequeños. Eso no lo podéis comprobar, es una invención. Y otra cosa que se pasan por altos es que dice que maten a los niños de esa ciudad y sus alrededores. Entonces ya no podéis saber de cuántas ciudades se trataba la matanza, porque sus alrededores quiere decir todas las ciudades que le rodean. Así que habéis perdido la cuenta, lo sentimos, señores. Aparte de todas las ciudades que no sabemos de su existencia hoy día, porque no hay pruebas de ellas, pero podrían haber existido muchas ciudades desconocidas o no importantes y por lo tanto no citadas en la historia, como es el caso de Nazaret, que solo aparece en la Biblia. Ese es un caso. Luego ellos dicen que cuando Herodes mandó matar a los niños, se supone que es el año 4 antes de Cristo, entonces Cristo no estaba vivo. Pero es que no hay ni un experto, ¿vale?, en cronología bíblica que diga que Jesús nació en el año 0. Eso no lo dice nadie. Todos dicen que nació entre el año 4 al 6 antes de Cristo. Todos, ¿vale? Que yo personalmente pienso que 5 o 6. La mayoría dicen 5, pero yo diría incluso 6. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, que es otra contradicción que ellos dicen, dice que él nació cuando el censo de Quirino, o de Cireneo. Eso lo dice en Lucas capítulo 2. Y dicen, y este fue el primer censo. Y dicen, el primer censo de Cirino, o de Cireneo, o Quirino, dice, fue en el año 6 después de Cristo. Entonces se contradice la palabra de Dios, porque si nació cuando Herodes es el año 4 antes de Cristo, y si nació cuando Quirino es el año 6 después de Cristo. Mentira. Hay un primo nuestro que se llama Ramsay, ¿vale?, que sabe un poquito más que nosotros, que es como Piñero, cuando dice a los
Ya sabes a los quién que le dice que pais no significa Ya, siervo ya. homosexual. No queremos meternos en eso, que nos borra el No, no. vídeo. Pues pais no significa un siervo homosexual porque lo ha demostrado y lo dice y lo enseña alguien que es gnóstico, que no se va a cortar en hablar la verdad acerca de esto. Pues aquí hay otro que es Ramsay, que ha descubierto unos papiros, ¿vale? Y unas piedras de Egipto del año 20 que relatan la historia de que en ese tiempo Roma establecía censos cada 14 años, ¿vale? Entonces, en el año 6, ¿vale? Hay un censo, creo que es en Hechos 5:37, hay un censo que nombra a Lucas también, y de ese no dice que es el primero. ¿Sabes por qué no dice que es el primero? Porque el tratado de Lucas es Lucas y Hechos. ¿Por qué no dice en Hechos capítulo 5 que es el primero? Porque el primero ya lo ha nombrado en Lucas capítulo 2. ¿Cuál es el primero? El primero es el que ha visto Ramsay, está comprobado que lo podéis mirar vosotros, ¿vale? Que Ramsay sabe una chispina más que nosotros acerca de filología y todas estas cosas. Él vio una inscripción que cada 14 años hacían censos. Y ese censo, el primero que habla Lucas, capítulo 2, empieza en el año 8 antes de Cristo. Esto que puedo decir yo, que digo yo, tampoco me lo invento. Lo puedes ver en la Biblia Jerusalén Ilustrada, tomo 3, ilustrada por Dore, un pintor de iconografía cristiana. ¿Vale? La Biblia Ilustrada de Jerusalén, tomo 3. ¿Vale? En las notas del censo primero puedes ver que habla de esto. También lo puedes ver en A.T. Robertson, el Nuevo Testamento en griego, también lo puedes ver, ¿vale? En los comentarios cómo te va a hablar de esto, que Ramsay es el que ha encontrado estos papiros y esta inscripción que dice que en el año 8 comenzó en Egipto y hasta el año 6 aproximadamente fue bajando hasta llegar hasta hacer ese censo en esa ciudad donde nació Jesús. Y eso está comprobado. Por eso sabemos que Jesús nació entre el 4 y el 6. ¿Por qué decimos entre el 4 y el 6? Porque los reyes colocaron mal el calendario gregoriano, otra cosa que no quieren aceptar. El calendario gregoriano está mal puesto en el año 0. En verdad hay un error de 4 a 6 años, eso lo saben todos. Entonces, cuando Jesús nació, el primer censo de Quirino bajó desde Egipto en el año 8 a.C. hasta Jerusalén en el año 6 a.C., que aproximadamente fue cuando nació él. Y después Jesús tenía aproximadamente 2 años, conforme a la aparición del tiempo de la Iglesia, año 4 a.C., que murió Herodes. Entonces quiero decir que la cronología perfectamente encaja. Casi 2 años del tiempo de aparición de la Iglesia, hacen el primer censo en su nacimiento y antes de que tenga 2 años ordenan la matanza de los niños y poco después muere Herodes. La cronología encaja sola, es un puzzle que hace solo y entra solita la pieza. Así que esto no es una invención, esto es cosa de mirar lo que el cristianismo ha expuesto, no lo que nosotros nos queramos inventar. Lo que el cristianismo ha enseñado y ahora, gracias a Ramsay, tenemos escrito y comprobación de que ese primer censo no contradice para nada a capítulo 1 y 2 de Mateo y de Lucas. Otra cosa que dicen es que Nazaret significa guardián. Esto es lo que algunos quieren forzar, traducir e interpretar. Y eso lo puedes ver en todos los expertos. Los de rama ebionita que toman de esa fuente te van a decir significa atalaya, porque guardián y atalaya viene de la misma etimología, en sí hacían el mismo trabajo. Un atalaya es un guardián que se pone en una torre y ve quién viene para conquistar el reino o para traer noticias o lo que fuese, etcétera. Entonces, por eso dicen que significa guardián, ¿vale? Pero esto nace de los ebionitas. ¿Por qué? Para decir que Nazaret no está cumplida en las profecías. Pero en verdad, tanto en hebreo como en arameo, porque cosa que afirman también que es una palabra aramea mentira. No se sabe si es hebrea o aramea, pero en cualquiera de los dos casos, tanto Neser como Nisra o Nester, los dos significan, o los tres, en arameo y en hebreo, significan brote o renuevo. Y esto también se puede comprobar históricamente, no es que nosotros no lo inventamos, es que es histórico esto. Es la defensa del cristianismo durante toda la historia, ¿vale? Ahora, dicen que dice para que se cumpliese lo dicho por los profetas en plural.
Y claro, ellos dicen que estos versos quiero que los apuntéis. Ellos dicen que nosotros solo citamos Isaías 11.1, que un vástago retoñará de sus raíces. No, hijo, los cristianos no dicen solo un verso. Mira, Jeremías 23.5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Has escuchado? Renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33.15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará justicia y juicio en la tierra. Ya van dos profetas, Jeremías y Isaías, pero mira, otro profeta. Y hay otros más que están por investigar en contexto. Zacarías 3.8. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Cómo se llama el siervo? Renuevo. Y Zacarías 6.12. Y le hablarán diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Llamarán su nombre Jesús de Nazaret. Llamarán su nombre Jesús el renuevo. Jesús el brote. No es una cosa que nos inventamos nosotros. Lo dice en plural porque en la Biblia hay más de un verso para hablar de esto. Isaías 11.1, Jeremías 23.5, Jeremías 33.15, Zacarías 3.8 y Zacarías 6.12. Así que ya no es un profeta, son 3 profetas y en 5 versos diferentes. Yo, que hemos estudiado poquito, imagínate lo que podría hacer alguien que verdaderamente tiene un título de historiador en estas cosas. Porque si nosotros podemos exponer estas cosas, un historiador verdadero nos volvería locos. Y alguien que tenga título de lo que el David está estudiando, que es muy importante, de todo eso, que él lo va a acabar con creces, que yo lo sé, nos volvería aún más loco de todas las cosas que han añadido, que han borrado, que han torcido, para decir que esto es falso. ¿Vale? O sea, Mateo 1 y 2 de Lucas. Otra cosa que dicen, que parte de la descendencia de Mateo se pierde y ya no tiene referencia bíblica. Claro, normal, porque hay una cosa que se llama 400 años de silencio, que en esos 400 años hay libros deuterocanónicos o apócrifos o pseudográficos que en esos libros no están incluidos en la Biblia, entonces los nombres de esos 400 años, esas generaciones, no te van a hacer referencia a un verso, pero sí a la historia. Por eso no puedes encontrar esos nombres en la Biblia, porque hay 400 años de silencio en la genealogía de Mateo. Ahora, ¿por qué se dice que la de Lucas es la de María? Hay una ley en la Biblia, ¿vale?, que ellos dicen que no, pero lo dice literalmente la palabra de Dios. En Números, capítulo creo que es el 26, no lo recuerdo, pero luego lo podríamos buscar si no, que dice que hay una ley cuando un hombre tiene solo hijas, de que esas hijas perpetúen el nombre. Perpetúan el nombre y reciben heredad. Y ellos dicen que es la ley de la heredad. Y es verdad que es la ley de la heredad. Pero hay un verso clave que ellas dicen por su boca. Dice, ¿cómo no se perpetuará el nombre de mi padre? Entonces, cuando las hijas toman esa heredad toma el nombre de sus padres, de ellas. Lo puedes mirar tú en la Biblia. O sea que se perpetúa el nombre de ellas. Por eso dice que José es hijo de Elí. Y en el otro lado José es hijo de Jacob. ¿Se contradicen? No. Es de Elí por adopción. Así se dice. Porque el que se casaba con la hija heredaba el nombre del suegro y se llamaba un hijo por adopción. En ese sentido de que adquiría todo lo que tenía que ver con la descendencia del suegro. Y aún perpetuaba el nombre suyo por parte de su padre y el de su suegro en base a la tierra que heredaba. Y eso está comprobado también por la historia, que lo pueden mirar ellos, y ellos te van a decir que no, que solo es por herencia, y no porque ellas dicen el verso clave que no lo podéis borrar de ahí, gracias al Señor, porque Deuteronomio os prohíbe borrar también versos bíblicos, aunque habéis hecho mucho con ellos, pero os lo prohíbe, dice que no añadas ni quites, si no vienen todas las maldiciones. Entonces, tener cuidado con quitar, porque no podéis borrar ese verso que dice, ¿cómo perpetuará el nombre de nuestro Padre? Por la heredad perpetúa el nombre. Por eso se habla de la ascendencia de Jesús por vía de María hasta Adán, que es el único que se tiene referencia de su descendencia hasta nuestro padre Adán, de Jesucristo.
Así que capítulo 1 y 2 no tiene nada que ver con tirar por tierra a Jesucristo, ni su naturaleza divina, ni su venir por un asunto sobrenatural de la simiente de una mujer. ¿Vale? Luego Emanuel dicen que se cumple un capítulo después, en el 8, pero hay 200.000 referencias en la Biblia de doble cumplimiento profético, parte que se cumple hoy, parte después. Os pongo el ejemplo de Emanuel, que no significa que a él le tenga que llamar Emanuel, porque llamarán su nombre Emanuel en hebreo, significa vociferarán su nombre Emanuel, o vocearán Emanuel, quiere decir que dirán que Dios ha estado con nosotros. Y eso no hace falta que vayamos a la Biblia. Todos hemos dicho que Dios ha estado con nosotros porque lo creemos todos. Desde el primer día de cristianismo, todos creen que Dios estuvo con nosotros. Así que cumplido está ese verso de más. Pero aparte, es que con el Hijo no se dijo que Dios estaba con ellos. Con el Hijo cumplió la otra parte de la profecía, que eso se llama doble referencia profética. Y solo os voy a poner un ejemplo de la doble referencia profética. La palabra de Dios le dice que el ángel a María le dijo: tendrás un hijo y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Fue llamado Hijo del Altísimo? Sí, fue llamado Hijo del Altísimo en los tiempos de su vida. Pero dice, se sentará en el trono de David su padre y reinará. ¿Se ha sentado en el trono de David su padre y ha reinado? No, eso lo hará en el futuro. Pues eso solo aparece en un solo verso. Dos referencias proféticas en un solo verso. Parte se cumplió, Hijo del Altísimo fue llamado, pero parte se cumplirá en un solo verso. Esto es un ejemplo, que hay muchos, de que la Biblia enseña doble referencia profética. Entonces, todas las cosas que alegan Emanuel, Nazaret, Raquel que llora por sus hijos, la descendencia, ¿por qué no aparece parte de la descendencia de Mateo? ¿Por qué se contradicen la mujer no tiene simiente? La mujer no puede perpetuar un nombre. Todo eso es mentira. Y basándonos en sus propias leyes, podemos demostrar que la mujer tiene simiente, sobrenaturalmente en este caso, y que la mujer puede perpetuar el nombre del padre por heredad de tierra. Eso, y lo vuelvo a repetir por si no ha quedado claro, yo de apoyo y de mientras tú bebes agua. Dios os bendiga a todos los que estáis ahí, ¿vale? Si cogemos esa literalidad que quieren ellos, es que pone simiente y eso significa esto y es que eso tiene que ser así. Bueno, dice que la simiente de Dios está en nosotros. También lo cogemos literalmente como ellos quieren. Eso es ante una mente perturbada, lo digo de verdad. Alguien que ha sido herido en el cristianismo y ahora va por todas a quitar a la gente del cristianismo. Algo triste también. Sigue, Adam. Y lo último es que argumentan que virgen, alma, no quiere decir una mujer virgen, porque dice, se nos utiliza como virgen porque la mujer de Ezequías ya no era virgen y lo cumplió en el siguiente capítulo. Claro, es que ese verso no está hablando en cuanto a la virginidad de la mujer de Isaías. Cosa, que alma se refiere a una mujer que no tiene tensiones, dejarme decirlo así, porque si no, no lo vamos a entender. Es que esto de tensiones nos lo enseñó Miguel Palacios, que no sé si está por ahí, que antes ha hablado, y ya se me quedó para toda la vida para decirlo coloquialmente. Pero la extensión es el periodo de la mujer, ¿vale? Alma se utiliza esa palabra para eso, para una mujer que está o en edad de desarrollo o una mujer que ya está menopáusica, con perdón. Por eso la palabra alma no puede no referirse específicamente a una mujer que es virgen, porque puede referirse a una mujer que ya está menopáusica, que ha pasado la edad. Pero en este caso, ¿por qué se refiere a una virgen? Porque estamos hablando de una joven que aún estaba desposada. Y la palabra alma puede referirse a virgen tanto sí como no, pero sí se refiere a una mujer que está en edad de desarrollo porque tan jóvenes no se casaban, en la edad en que aún no podían tener hijos. Así que, si esta palabra tiene el sentido verdadero que le quieren dar, aún el milagro es doble. Es que María todavía no podía tener hijos, que es peor todavía. ¿Vale? Y el otro milagro es que era virgen y fue por el Espíritu Santo. Así que conforme a la traducción de la palabra que ellos dicen, hizo doble milagro, no un milagro cualquiera. Hizo quedarse embarazada una mujer que no podía quedarse embarazada y encima sobrenaturalmente sin voluntad de varón. Así que la palabra también para virgen es betulá, que tienen razón, que es una virgen que está en custodia del padre, pero una desposada está en custodia del padre, pero le ha dado la mano a otro. Por eso se utiliza la palabra alma, porque no es betulá
una doncella bajo el cuidado de su padre, sino una doncella virgen que ya está desposada con otro. Por eso se utiliza el ma, ¿vale? Así que, dicho esto, podríamos ya hablar un poco acerca, aunque ya hemos hablado 20 veces de esto, ¿vale? Descolocando un poco lo que creen de los hebreos y capítulo 1 y 2 de Mateo y de Lucas y las leyes y lo que defiende el cristianismo desde siempre, podríamos tocar ya cualquier tema que tenga que ver con la deidad o Trinidad, David. Muy bien, yo a lo que queráis. Lo único que voy a decir, y lo voy a seguir repitiendo, si tenéis alguna duda, lo mejor es que ni siquiera debatáis con esta gente, ¿vale? Pues son gente herida que se ha salido del cristianismo, casi todos es cristianos, hermanos, y que son, lo voy a decir así, no sé si sonará bien, si sonará mal, pero es que es una realidad, son carroñeros. No van a evangelizar, van solamente a por cristianos a intentar enredarles en sus cosas. Por otra parte, Quiero yo no añadir una entiendo. cosa, Sí, suelta. porque si no se me olvida. Sí, Vale. sigue. Es que ahora se me acaba de ir, mientras estábamos hablando me ha venido y se me acaba de ir. Vale. Ya hemos dicho antes que todos los que se oponían era de la circuncisión. Los falsos maestros a Timoteo, por ejemplo, le dice la palabra de Dios. Dice literalmente, corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda arrepentirse. O sea, alguien que se ha desviado doctrinalmente no va a venir de cualquier manera, ¿vale? Un reprobo en cuanto a la fe, por ejemplo, en otro verso de Timoteo, que dice que son de la circuncisión, son reprobos en cuanto a la fe por la doctrina. Es que alguien que doctrinalmente se desvía, con dos palabras no va a volver. Por eso dice en Timoteo, por si quizá Dios les conceda arrepentirse, porque son gente muy aferrada a sus falsas doctrinas y eso lo va a ser siempre. Así que no creáis que de un día a otro un judaizante va a cambiar de cantar. Otra cosa que íbamos a hablar es lo de Gálatas, que se nos ha olvidado David, ¿vale? Y me falta otra cosa que luego me vendrá. Gálatas cuando dice obras de ley, ¿vale? Que ellos argumentan que obras de ley se refiere a unos escritos de los esenios, ¿vale? Que hablaban de obras de ley. Pero yo quiero que veamos por un solo verso bíblico que eso cae por su propio peso. Porque al hablar de las obras de la ley, ¿vale? El mismo Pablo utiliza de ejemplo las escrituras. Mira, ¿vale? Dice la palabra de Dios, ¿vale? Espérate que vaya al verso. Sí, tranquilo, adelante. De todas maneras, lo que va a decir mi compañero de lo que dicen de la escuela de Qumran, está mirando yo un poco también. Y por ejemplo, Josh Campbell, un afamado de estos temas, que nada, hay varias hipótesis. Ahora bien, de una hipótesis se lían una doctrina, pues fenomenal. Sigue, Adam. Mira, dice Gálatas 3:9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o como dirían ellos, de obras de ley, están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿De qué Josué libro de la 1. ley está haciendo? Si está hablando de un verso de Deuteronomios que habla acerca de la maldición, está hablando de la Torá, las obras de la ley, está hablando de la Torá, porque la pone de ejemplo. O sea, eso de las obras de ley tienen que ver con un manuscrito, ¿cómo se llamaba? 4QMT. Sí, pero que no, que es que no hay. Los demás Solo lo por eso vamos es a. un texto bíblico, no hace falta Ah, volverse loco. Aparte de que para los historiadores y los que estudian los manuscritos están en duda, pero solo este verso bíblico lo contradice, porque todos los que dependen de las obras de ley, como llaman ellos, ergon nomos, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea que es más fácil darnos cuenta de que se está hablando de la ley verdadera que de cualquier otra cosa. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y cita otra vez la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. ¿De qué ley está hablando? ¿Qué ley dice el que hiciere estas cosas vivirá por ella? Deuteronomios. Así que no os la inventéis. Cristo nos redimió de la maldición de la ley
hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde lo dice eso? En Deuteronomios otra vez. ¿De qué maldición nos libra? De la maldición de no permanecer en esa ley. En la ley que no hace vivir por la fe en la justicia de Dios. O sea, que no nos volvamos locos, que la palabra de Dios es clarita y esto no se refiere a obras de ley, ergom nomos, son escritos de los eseños. Mentira, es la palabra de la Torá, lo que está citando aquí nuestro hermano Pablo. Además, que esto es un conjunto y una armonía de todo, el Antiguo Testamento y el Nuevo, es una armonía entre ellos, no podemos decir, no, es que esto es contra, esto es aquí, y además, que son 3 o 4 hipótesis de lo que está hablando el Adán, por ejemplo, de los Qumranitas, son 3 o 4 hipótesis, y claro, y a ellos les gusta más una, y ya está, una doctrina ahí, pues no se puede eso tampoco. Eso es lo que hacen también con la palabra de Nazaret, que dicen guardián, y ellos se quedan con la posición, lo que se llama en Claro, historia heterodoxa, posición incorrecta. La posición correcta histórica es brote o renuevo, ¿vale? Que eso también es necesario tomarlo en cuenta. me ha gustado una cosa que has dicho, Gordo, y esta, por favor, a todo el que luego nos vea, si, en lo que podamos hacer, esto me gustaría que te lo quedaras en la mente, lo que ha dicho. Tú tienes un Nuevo Testamento, muy bien fundamentado, muy bien puesto, con mucha base. No te tienes por qué quitar de tu base para cogerla de nadie. Tienes el Nuevo Testamento. Agárrate a él y da igual lo que digan los demás. Es más, a mí me hace mucha gracia cuando te quieren citar el masorético. Ya le he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Me gustaría hacer un programa extenso para que vierais muchos ejemplos y que viéramos a través del tiempo cómo ha surgido el transcurso del texto. Pero lo que está diciendo el Adán, tienes el Nuevo Testamento, tienes que nació de una virgen y por obra del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Y luego los textos que te citen, si son con los puntos diacríticos, piensa. La cosa esa que se me ha olvidado antes, es decir, ¿por qué no podía heredar el reino por la descendencia de José? Es porque la palabra de Dios dice que a Jeconías, lo dice en Jeremías y en Segunda de Crónicas, Jeconías Dios le mandó una maldición y le dijo, aunque fueres anillo en mi mano, aún yo te desecharé del reino, ¿vale? Y entonces en la maldición de Jeconías que aparece, o Conías, aparece en la genealogía de Mateo capítulo 1, tenía una maldición de no poder sentarse al reino a través de ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que tuvo que hacerlo por otra vía, y fue la vía campesina, que es la descendencia de Lucas en Natán, ¿vale? La descendencia real en Mateo solo la tomó como legítimamente, ¿vale? Para sentarse en el reino legítimamente, por heredad de reino, y por eso legítimamente se sentaba por ahí, pero en vía de sangre no podía ser de Jeconías porque estaba maldita esa sangre. Esa herencia real estaba maldita en cuanto a la sangre, por eso tomó la herencia real en cuanto a la sangre de Natán, el campesino que no estaba maldito en cuanto al reinado, y se sentó en el trono de Dios también por genética, porque tenía que venir de la tribu de Judá. Entonces cumple las dos partes, la genética, la legal y la legítima en cuanto a lo real. Entonces nadie le podía impedir sentarse en el trono de David. Y lo que dicen de Zorobabel, que dice, serás anillo en mi mano y te restauraré. A Zorobabel le promete ser gobernador, ¿vale? No rey. Es mentira, no le dice que va a ser rey. Le promete ser gobernador y juez, que es lo que fue. Está hablando con un juez y no con un rey en Zorobabel. No restituyó lo que tiene que ver con el reinado, sino que eso se restituyó en Cristo, por medio de vía de Natán, sin utilizar la sangre de Jeconías para no participar de la maldición, que eso es lo que se me olvidaba antes. Muy bien. ¿Te se olvida algo más? No, no creo. Adelante. Y me dice el Eleazar que se me olvidan cosas porque no me preparo, me mata. Pero hoy me cogió Biblia al azar, ya, para que se quede tranquilo. Bien, Dios os bendiga a todos los que nos estáis viendo. Si alguno tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, lanzarlas. Y si yo, por ejemplo, no me la sé y se la sabe el Adam, pues la contesta el Adam. Y así, y si no la sabemos, pues la estudiamos y luego pues la ponemos, sin más.
Pero vamos, que el cristianismo no tiene 1 año, ni 2, ni 5, ni 20. Son más de 2000 años de cristianismo y está en pie, no porque la gente no haya querido tirarlo, sino porque la verdad prevalece siempre. Y es algo pues que está muy bien consolidado el cristianismo. Eres muy pesado por no ir con nota. El L. Dios te Pero bendiga, L, hoy hemos compañero. con la Biblia, ¿eh? O sea, ya es un mérito. Pues nada, hermanos, si alguno tiene alguna pregunta, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Hay gente que no entiende el por qué, hay gente que lo lía, porque hay gente que les lía, porque hay gente, yo lo digo, yo he visto una parte, Adam. Si tú has visto alguna otra parte, lo sueltas, ¿vale? Porque hay gente que dice que no entienden por qué, cómo puede ser que les engañen y que les arrastren. Yo he visto esta, ¿vale? He visto cómo les citan el Antiguo Testamento con el masorético y les dicen, no está bien la cita, como hemos dicho antes. Y el que no, pues que vuelva atrás y lo vea. No cuadra, es algo que se han inventado. Claro, miran el masorético y dicen, claro, no está. No está, si es que no está. Lo miran y dicen, no está. ¿Y sabes lo que les hacen? Como el hebreo, como estabas diciendo tú antes, es algo ya trascendente, es algo mejor que el griego, mejor que todo. Entonces, claro, ¿quién va a tener la verdad? Pues el hebreo. Y entonces les van dañando la fe, no de un día ni de dos, sino de seguir con ello y les dañan la fe. Y es una pena y una tristeza. Adán, ¿algo más que hayas visto tú por ahí? No, es lo que te he dicho. Gozan de supuesta supremacía intelectual y es atrayente el decir nosotros tenemos las raíces. Y entonces les hacen creer que verdaderamente tienen la razón. Y lo que hacen es utilizar una falacia de argumentación. Yo soy el que sé porque he hablado con los que verdaderamente saben. Y les engañan simplemente. Eso es lo que Una sucede. pena, es una Dicen que si pena. Jesús significa caballo. Eso en numerología, ya, en numerología. La numerología es misticismo hebreo de la Cabala. Y dicen que Jesús, transliterado a la numerología, es 888 y 888 equivale a caballo. Es una locura y una sandez. Jesús, en su sentido original, significa el Dios que salva, ¿vale? Que es Yeshua, que Ye es una abreviatura, Yeshua es una abreviatura de Josué, que es el Dios salvador, ¿vale? Es otra forma del nombre hebreo Josué, y Yeshua, Ye, es una de las transliteraciones de Ya, de Ja, de Jehová, de Yahvé, vamos. Es que Jehová ni siquiera podríamos hablar del tetragramatón, pero bueno, es Yahvé, Claro, Giovanni está. es Yahvé, ¿vale? Y ese ye A tiene que ver, ver con la ya de los salmos cuando dice ya y se queda en meditación, Selah, ¿vale? Entonces tiene que ver con eso. Y Shua es de un verbo hebreo que significa salvación. Entonces Jesús significa Dios salva, se acabó. Eso que no se aparte, vuelven locos. aparte, lo vuelvo a repetir, ¿vale? El Nuevo Testamento, donde viene la palabrita Jesús, donde viene ese gran nombre que dice que es sobre todo nombre, cuando dice que todas rodillas se doblará delante de él, y ahí pone en el griego que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, pone Jesús en griego. Yo sé que hay gente que no le gustará, pero es que las pruebas están ahí. No hay Nuevo Testamento en griego, no hay Nuevo Testamento en hebreo. Entonces, si está en griego, ¿qué problema hay? Tampoco les gusta que esté en griego, pero si está ahí, ¿qué hacemos? Y nosotros decimos Jesús. Y el Señor no se molesta por eso, hombre. Por favor. La ley del levirato es la que hace a José padre legal de Jesús. La ley del levirato es la que se utiliza para cuando un hombre muere, por ejemplo, sin tener descendencia, ese un hermano hace tener hijos a la mujer de su hermano para que su nombre se perpetúe. Pues es algo semejante en lo que sucede en la ley de la herencia, que tiene que ver con la del levirato también. Y se perpetúa el nombre en la herencia. Por eso dicen, otra vez repito, que las hijas de Zelofeat, creo que es, si no os busco el verso y os lo digo, si queréis, si lo apunto por ahí os lo paso, dicen cómo se perderá el nombre de nuestro padre y ellos quieren que se perpetúe el nombre de su padre. Y voy a poner el texto por ahí escrito para lo que dais acerca del tema del que me refiero. Mira a ver si hay más preguntas.
Vale, estoy mirando una y estoy intentando entender lo que el hermano expresa. Ante todo, buenas noches a todos y Dios os bendiga. Nuestra intención, lo volvemos a decir, ¿vale? Eh, Esto siempre se inició con la intención de ver que nos daba tristeza de cómo se hacía proselitismo por las redes. Hasta hermanos nuestros que nosotros hemos visto y hemos comprobado se han ido de la misión, un candidato por cierto, y se fue y anegando la fe en Cristo, ¿vale? No somos, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto, y nada de eso. Solamente repetimos lo que siempre se ha enseñado en el cristianismo y siempre está la defensa de la fe. El problema es que hay muchos que le llaman hermanos hasta los judaizantes. Entonces el problema realmente reside en estas conexiones que hoy en día se hacen. Dice, se puede decir, Rafael Torosio Vargas, Dios te bendiga ante todo. Se puede decir que cometen herejía cuando dicen no ser cristianos, que entiendo que quiere decir seguidor de Cristo, y cuando están más enamorados de la Torá que de Jesús, invalidando así el sacrificio del Calvario. Bueno, pues mira, a esto yo creo que te he entendido. Pues claro que es una herejía, pues es ya más condenada ya por la Iglesia, como ha dicho el Adán, Ebionitas, y es más, que niega la total deidad de Cristo. Dice, si no creyeis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, porque no estás aceptando lo que Jesús es. Y si Jesús no es totalmente Dios, no puede pagar por toda la humanidad, no puede ser un sacrificio universal. Entonces, no hay una expiación, o hay una parte de ella, y entonces otra parte te toca a ti, y entonces ya volvemos a que eres salvo por obras. Entonces, claro que es una herejía ya condenada por la Iglesia, y invalidan así el sacrificio del Calvario, pues por supuesto, porque ya no es que eres justificado en él, sino que eres justificado en lo que tú puedes hacer. Entonces, imagínate, pues una locura total, que rompes todo lo que es el sacrificio plenario de Cristo para nosotros, y es más, todo por orgullo también, hay que decirlo. El orgullo sigue estando en el hombre, de querer justificarse por lo que él puede hacer y no por lo que él ya ha hecho por nosotros. ¿Sigue, Adán? Una cosa también digna de enfatizar es que nosotros no estamos bajo la ley, encomendados bajo el viejo pacto, ¿vale? El viejo pacto, dice la palabra de Dios, que fue invalidado en Jeremías, y porque fue invalidado hizo un nuevo pacto, y el nuevo pacto es escribir su ley en los corazones. Entonces nosotros, los cristianos, no queremos decir que tenemos que violar la ley porque no estamos bajo la ley, no. Queremos decir que evidentemente la palabra de Dios nos dice que no estamos bajo el viejo pacto, estamos bajo el nuevo pacto en su sangre. Y el nuevo pacto en su sangre es una promesa a Israel de la cual participamos nosotros espiritualmente, que lo dice la palabra de Dios, que es que la ley es escrita en nuestros corazones y que perdona nuestros pecados. Eso lo Mira, enseña la palabra de mira, Dios. esta es para ti. Miguel Oleaque, perdóname si no lo pronuncio bien, dice, los judíos y judaizantes que primero eran cristianos y se apartaron, ¿alcanzan la salvación al no recibir a Cristo? No sé si habéis tratado durante la charla. ¿Te repito otra vez, gordo? Que si los judíos alcanzan la salvación sin Cristo, No. Que si los judaizantes, yo creo que quiere decir eso, que primeramente eran cristianos y luego se apartaron, ¿alcanzan la salvación o no al no recibir a Cristo? nadie que no reciba a Cristo alcanza la salvación. La Biblia dice que lo encerró bajo todo bajo pecado, ¿vale? Para tener misericordia de todos. Y se refiere a los judíos que ha cegado el entendimiento, de manera que no pueden creer enjuiciadamente. ¿Dónde entramos los gentiles? Para poder creer en Dios. Por eso dice, si su caída fue así, imagínate su elevación será terrible para los gentiles. Y esto lo dice Romanos capítulo 11. Hasta Romanos capítulo 11 dice, en el verso 9 dice, quisiera ser yo eliminado para que mi pueblo fuese salvo. Si lo dice Pablo, que su pueblo no es salvo, no lo dice Pablo ahí, en Romanos capítulo 9. Pues tú imagínate a alguien que haya negado la fe en Cristo y luego se haya ido para querer justificarse él. Nada. He copiado el verso por ahí para que lo veáis. Número Vale. 27.
Lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo es cuando habla Nicodemo, ¿verdad, Nelson? Dios te bendiga. A ver, si El veo verso, alguna que es pregunta. bueno que lo lean. El de ¿El por qué? qué digo yo que María perpetúa el nombre en José. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestros padres. Y dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia? O sea que el nombre de su padre se perpetuaba por la heredad. En ese verso lo enseña. Está ahí. Mira, mira, este es de nuestro compi, Juan Marinales, Merinales. Dios te bendiga mucho. Mira, dice, un judío mesiánico que cree en Jesús, pero cumple la ley y el sabbat, alimentos, y cree en ello, ¿puede ser salvo? Lo digo porque realmente viven en la ley. A ver, yo voy a hablar lo que yo creo, luego tú dices lo que tú crees, David. Y aquí podemos pensar diferente porque estos ya son temas aparte. Un judío que cree que cree en Jesús, pero observa Sabbat y los alimentos, ¿vale? Yo creo que será salvo y además bien hace, porque sería muy bueno dedicarle un día, aunque dice la gente cualquier día. Bueno, el Sabbat también sería un buen día para dedicárselo. Gloria al Señor. Y lo de los alimentos, ojalá todos los guardásemos. Si lo de los alimentos es algo buenísimo para la salud. Si haces las leyes dietéticas de la Biblia, no estaríamos como estamos de gordos ni tendríamos muchas enfermedades que tenemos. Entonces, tomar los alimentos y guardar el Sabbat no te va a quitar de guardar la salvación si no lo haces como un medio de justificación, sino como un medio de hacer caso a lo que en la Biblia ves bueno para tu salud y para la moral y para un día espiritual dedicado al Señor. Yo creo que serán salvos si creen en Jesús verdaderamente. Y nacen de nuevo, claro. No si creen en Jesús de mentira y quieren justificarse mediante la ley, porque entonces caen de la gracia. Vamos a ver, yo lo vuelvo a repetir, ¿vale? Porque yo creo que lo he dicho en algunas ocasiones. Yo no tengo problema porque alguien, ¿vale? Y además alguien de verdad que sea judío de verdad. Estamos hablando de los de mentira, que ni son judíos ni nadie se disfrazan, ¿vale? Esos son otro tema aparte. Pero si un judío celebra el Sabbat y lo demás y sabe que lo hace no por salvación, porque el problema real, ¿vale? Es el que nos encontramos hasta con los judaizantes, que dicen, no, yo es que guardo el sabbat. Pero si estás guardándolo, como ha dicho antes el Adam, si estás guardando un sabbat gregoriano, que no sabes ni cuál es el de verdad, porque el de verdad se guían por la luna, lo miden los días por la luna, no por el sol. Y dicen que la salvación también está en el sabbat. Entonces, pues claro, ya denigra a la persona de Cristo y su sacrificio. Entonces, ahí es otro tema. Vamos a ver. Según un judío, Jesús como Mesías le faltó 4 profecías por cumplir. Pues que no las diga para investigarlas. Sí, y ya Claro, de es que paso, falta profecías que Jesús cumpla, las del reino davídico, el pacto Adán, Abraham y el pacto con David, el pacto de la tierra y el pacto de la descendencia final que culmina y es pleno en el milenio. Claro que faltan profecías por cumplir. a ver, Si mi no, primo, el moderador del canal, dice, ¿por qué no se pueden salvar uno siendo judaizante? Recalcar los motivos. porque un judaizante utiliza la ley como un medio de justificación. Le añade a la fe justicia por medio de la ley. Por eso Pablo regañó a Pedro porque le dice, ¿cómo tú siendo judío obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué le dice eso? Porque los gentiles no tienen la obligación de judaizar. Un judío que se ha circuncidado está obligado a guardar la ley, lo dice en Gálatas. Entonces les dice, no le obligues a circuncidarse a guardar la ley, que sabes tú que los judíos no hace falta que lo hagan. ¿Por qué le llama la reprimienda con autoridad? Porque en el concilio de Jerusalén en el año 70 dijeron, no le impongamos más cargas que estas, acerca de la ley, porque estaban discutiendo de que si Pablo les hacía apostatar de la ley, o sea, de las obras de la ley, que era la ley, ¿vale? Y en ese concilio dijeron que se guarde de fornicación, de ahogado y de sangre. Si esto hicieren bien, iríais, pero no les impongáis más carga que esta, por carta escrita por autoridad de todos los apóstoles enviados por Dios. Entonces,
Judaizar es circuncidarse y estar obligado a guardar toda la ley, y eso que crea en ellos un alarde de justicia aparte de la fe. Por eso Gálatas 5:4 les dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso Además, judaizar es malo, porque tiene que ver con claro, eso. además que es una locura alguien que no sea judío circuncidarse, ya dicho de paso. Pero luego también están los judaizantes que dicen que guardan toda la ley y se pasan se pasan este mandamiento. ¿Sabes? Que también es curioso. Guardan la ley que ellos quieren también, ¿sabes? Pero bueno. Mira, Antonio para de Lería. Dice, nazarenos de Nazaret. Nazareo, apartados para Dios. Se refiere a al voto del nazareno, voto del nazareato. ¿Sabes lo que te digo? Cumplir un voto del nazareo. Sí, 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 Claro, sí. no es lo mismo, no es lo mismo. Nazareo es un término que tiene que ver con santificarse o apartarse o consagrarse. Y Nazaré es un término de procedencia o hebrea o aramea, sí. Lo ha dicho 2 o 3 veces. Estaba esperando a que terminase de hablar antes para responderle, pero Sí, ya. sí, es que si no, luego se nos va. Si alguno tiene más preguntas, perdonadme, es que se van los comentarios para arriba y muchas veces no los veo, ¿vale? A ver, está aquí nuestro José Argentino, Dios te bendiga mucho. Dice, un cristiano que se convirtió en judaizante se convierte en un apóstata, niega la deidad de Cristo, claro. Ya está, si es que es sencilla la cosa. A ver, se hacen réprobos en cuanto a la fe, lo dice la palabra de ¿No? Dios. Dice, y si no creeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ya está, si es que no, si es que sin creer en Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice que haya dos caminos, ni tres, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si no, tendríamos que hacer otro medio de salvación diferente para unos y para otros, entonces eso es imposible. Además que, ¿os acordáis cuando Pablo? Eso lo voy a decir. Yo sé que la gente igual se molesta, ¿vale? Por decir esto, pero es que es una realidad bíblica. Creo que están Hechos 16:16. ¿Os acordáis cuando había una divina que decía, he ahí unos hombres que os anuncian camino de salvación y tal y que cual? Pues llega un momento que Pablo se enfada y se gira. Porque si lo miráis en el contexto griego, como está escrito, os recomiendo el Robertson. Está diciendo literalmente, vosotros sois un camino de salvación. A lo que Pablo se gira y dice, no. Porque solamente si aceptan eso están diciendo que ese es un camino, pero claro que hay muchos más. Pero no, sin Cristo es la vida y sin Él no hay vida. Sigue, Adam. Me pregunta Pepe Luis Navarro, ¿es que hay judíos mesiánicos que crean que la salvación viene por la gracia? Sí hay. Yo he hablado con judíos mesiánicos en los que coincido muchísimas cosas con ellos, ¿vale? Pero les he hecho entender a él mismo, y era un experto de la Biblia, palabra que sabía, que me encantó hablar con él. Uno que hizo una obra en la casa de mi cuñado Pepe. Y hablaba de que la salvación viene por la justicia de la fe, que no es por la ley, pero ellos observaban la ley desde una perspectiva un poquito más sana. Y la verdad que creían en la justificación por la fe. Y nada que tuviese que ver con justificación de obras. O sea que a verlos, como dicen por ahí, a verlos haylos. Dice aquí uno, si Jesús nació en el año 4 antes de Cristo, no murió a los 33, ¿no? No murió a los 36, a los 33. Se dice que murió a los 36 y lo dice Evis Calvallosa. ¿Por qué? Porque la cuenta de las 70 semanas del año 445 hasta el año en que Jesús murió después de las 69 semanas llega al año 30 después de Cristo y después de las 69 semanas se le quitó la vida, ¿vale? La entrada triunfal se produjo ahí, según nosotros, según los adventistas hacen otra cuenta, la nuestra es la de Altajerjes, creo que es de Nehemías 2, que es en el año 445, termina en el año 30, cuando Jesús tiene 36 años, termina la semana 69. Por eso dice eso Evis Calvallosa, no lo dice a la ligera, lo dice porque Evis Calvallosa, que algunos le critican como que no sabe. Evis Calvallosa es un doctor en teología que tiene notas altísimas, que tiene máster, que ha estudiado en la Universidad de Dallas, que ha estado con Pentecost, que ahora está dando ponencias y conferencias con MacArthur, con Piper, con toda la creen de la creen. Evis Calvallosa es un gigante y nosotros gitanos de barrios bajos. ¿Cómo vamos a decir que no saben? Es que algunos decían que Evis Calvallosa no sabía.
El Señor nos Ja, perdone si decimos que ese hombre pero no vamos a sabe. ver. Vamos a ver, si nos ponemos así, hay gente que pues ni, escúchame, es que además lo que he dicho yo antes, por ejemplo, de los puntos diacríticos y eso, no lo digo yo. ¿Sabes quién ha sido un gran exponente de eso? Y van a sacar, y lo digo, lo aprovecho para quien quiera que lo busque y lo mire. Biblia hebraica crítica ORG, meteros ahí, ¿vale? Y ahí veréis la crítica que se le está haciendo. Y escúchame, y uno de ellos se llama Emmanuel Top, no es cristiano, no. ¿Cuántos os acordáis de cómo se llamaba este judío en la Biblia que era tan famoso, que era del Sanedrín? Adán. Gamaliel. Gamaliel. Pues este hombre dicen que es el Gamaliel de nuestro tiempo, Emmanuel Top. Y él es uno de ellos que ha ayudado, por ejemplo, está ayudando lo que es a la Biblia hebraica crítica. Acordaos, Biblia hebraica crítica ORG. Él está ayudando a esto que estamos diciendo. Y negar todo eso es, pues, ir en contra por ejemplo, de Manuel Top, uno de los más destacados de estos tiempos, judío, expositor de la Universidad de Jerusalén. Y luego, pues ya ves, cuando hablamos de todas estas cosas, ni Francisco La Cueva, ni Carballo, o sea, ni nada, ninguno sabía, Samuel Vila, nadie sabía. Solamente saben, pues, dos o tres que, claro, que casi ni han mirado los estudios. Aquí he dicho algo que ha dicho alguien que aprecio mucho, Adam, que alguna vez te he hablado de él, y José es José de Catán. Catral. Ya lo Sí, sé. José de Catral. Y Diquela. No sabía yo si decirlo o no, pero sí, me voy a animar. Dice, sería herejía celebrar fiestas bíblicas y no es herejía celebrar Navidad, San Juan. ¿Esto es judaísmo o catolicismo? No sé. Hombre, hay que ser realistas, ¿vale? Que porque alguien quiera, por ejemplo, ver cómo se celebraba, yo esto es mío personal, ¿eh? Yo no le meto a nada. Porque alguien quiera ver, por ejemplo, cómo se celebraba, yo que sé, el Pesaj, que es una fiesta que Jesús celebró, pues qué malo tiene, hermano. O sea, que condenan eso, por ejemplo, y no condenan, imagínate, los carnavales, que hay gente que celebra el carnaval, que Dios los bendiga, ¿sabes o no? Y no pasa nada. ¿Es un problema real eso? No, lo volvemos a decir, el problema real es querer meterte en fiestas, meterte en cosas para así tú justificarte. Y y más aún siendo gentil. Falico pregunta, entonces, ¿su ministerio cuánto duró? Se dice que 3 años porque vemos 3 apariciones en la misma fiesta en el templo de Jesús. Eso es razón de mirar la Biblia detenidamente los evangelios sinópticos. Y duró 3 años por a razón de las apariciones en las fiestas, que eran las mismas fiestas en el templo, ya te digo. El asunto de que la confusión de 3 a 6 años con lo de 36 años es que cuando Lucas dice era como de edad de 30 años, Lucas no sabe cuánta edad tiene. Lucas era un investigador médico que escribió el libro de Lucas y de los Hechos por recopilación histórica, ¿vale? Pues entonces de lo que le contaba a la gente y pruebas que él adquiría y cronológicamente. Y cuando habla del ministerio del comienzo de Jesús, dice era de edad como de 30 años, no dice de 30, como de 30 años, o sea, más o menos. ¿Cuánto más o menos tenía? Alrededor de 33 al comienzo de su ministerio. ¿Con cuántos años murió? Alrededor de 36, el año de su muerte. Esa es la pregunta que así te respondería seguramente Evis Carballosa porque es uno de los teólogos que defiende que es un escatólogo increíble, es uno de los que defiende esta, no es una teoría, es una realidad histórica, que tenía entre 34 y 36 años cuando murió, yo creo que especialmente 36, porque coincide con las cronologías del primer censo de Quirino, lo que he hablado antes. Dice Miguel Salazar, los carnavales es ofrecer carnaval. Bueno, es que luego he metido carnavales, porque hay gente que ve bien celebrar los carnavales, pero ve un despropósito, hay algunos hermanos en algunas iglesias, ¿vale? No nosotros, pero cristianos, que no lo celebran. Que no es que digan, voy a celebrar el Pesa porque lo pone en la ley y tal. No, no, sino que hacen una especie de representación, por ejemplo, a ver cómo se celebraba el Pesa y cosas así, sin más, ya está. Pero claro, no puede justificar celebrar el carnaval y luego condenar a una iglesia, por ejemplo, porque están haciéndolo para ver cómo era el Pesa, sin más. ¿Vale? Esto es lo que yo creo personalmente. Ahora igual yo también puedo estar confundido. Juanito de Merinales.
Dios te Dice, bendiga mucho, compa. si hace la ley y cree en Jesús, pero dice que si no hace la ley está en pecado, ¿puede ser salvo? Sí, porque el pecado es incumplimiento de la ley. Ahora, lo que se toma como ley moral está en todas las dispensaciones, ya sea por las leyes tradicionales de Noá, las 7 leyes universales, la ley de los gentiles, o por la ley Torá. Todo lo que contradice la ley de Dios es pecado, entonces no cumplir la ley es pecado, claro que sí. Pero hay leyes rituales o leyes civiles que no son posibles llevar a cabo, como en España, por ejemplo, la ley de matar, no recuerdo ahora cómo se llama, el poder llevar a uno a la silla eléctrica. En España no existe y a un profeta se le debería hacer. O sea, civiles y rituales cambian por no haber templo y ser una ciudad geográficamente y culturalmente y temporalmente colocada en otro sistema de leyes civiles. Entonces, nosotros cumplimos las morales. Si matas, evidentemente estás violando la ley de Dios. Si adulteras, estás violando la ley de Dios. ¿Y qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios, lo dice primera de Juan, creo que es verso 5 o capítulo 4 que me diga. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Entonces, transgredir la ley de Dios es pecado, en eso no tendría ningún cacao. Nosotros tendremos que andar conforme a la ley no para ser salvos, sino porque somos salvos. Cumplimos la ley de Dios. Bueno, hablando del tema del pecado, ¿vale? Esto es un trabajo, ¿vale? Pero vamos, que por ejemplo, cuando se dice pecado, tiene muchas detonaciones en la Biblia, ¿vale? Por ejemplo, en hebreo, mira, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Por ejemplo, mira, en Génesis 38:7, malo, maldad, Éxodo 2:13, culpa, iniquidad, Impiedad. vagar, rebelde. Luego en el Nuevo Testamento hay en Romanos 13:3, que es cacos, poneros, maldad, impío, culpa, seguimos, descarriarse, y hasta ignorancia, ahí mira, ser ignorante, Romanos 1:13, y lo meten ya como término de pecado. Hipocresía, hay muchas. De todas maneras, lo que más, para mí, lo que más acerca al término pecado, pero ya nos estamos saliendo de lo que estamos hablando. Pero bueno, ya que la pregunta la está diciendo el compi, que lo conocemos los dos, la verdad que Dios te bendiga mucho. Mira, la palabra se usa con mayor frecuencia es hamartía, faltar, perder o no llegar a una marca. Este término más completo para explicar el pecado. Una marca que ha establecido Dios y que no llegamos. ¿Cuál? Pues por ejemplo la ley, pero aparte de la ley, habla de muchas más cosas, que el Señor las tiene en cuenta y hay bastantes para significar. Significa perder la marca. Sugieren una incapacidad, la incapacidad absoluta del hombre para estar a la altura del estándar moral de Dios. Bueno, podríamos seguir más, pero no me voy a meter ahí. Seguimos. Sí, hay gente que dice que en hebreo hay 28 términos para... Claro, claro. Cuando quieras, David, llevamos casi 1 hora 50 minutos. No hay muchas preguntas. ¿Tiene alguna ventaja ser judío? Pablo la dice, que tiene en la ley. Ya está. Esa es la única ventaja. Lo malo es que no la cumplan, pues se van a ir al infierno mis pobres. La Biblia dice que el que dice ser judío y no lo es, sino sinagoga de Satanás, así no le llamo yo, le llama la Biblia. Los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Lo dice la Biblia, ¿eh? Que la Biblia a veces habla más fuerte que nosotros. Pues sí, la verdad que sí, y directa y sin complicaciones. ¿Cómo has dicho que es? Sinagoga de Satanás. Los que se dicen Asamblea ser de Satanás. judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, hay muchos disfrazados por ahí de judíos diciendo que son judíos y no lo son. Claro, se le puede llamar sinagoga de Satanás, como dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 2 veces. Así que yo, el mayor consejo que doy es no prestes tus oídos a alguien que está considerado ya por influencia de Satanás, como está diciendo el Adán, ¿vale? Alguien que está desviado totalmente, que se ha salido del cristianismo y quiere derrumbar a gente que está dentro del cristianismo. Esa gente, decidme a mí, a ver quién es quien los dirige.
Hay un deber cristiano, porque preguntan si un judío que se convierte a Cristo está obligado a cumplir la ley. Hay un deber cristiano de guardar la ley de Dios y tiene que ver en cuanto que el Espíritu Santo está dentro de nosotros por la promesa de la regeneración que hablan ahí, que hable de Ezequiel 36-26, que dice la Biblia, quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré uno de carne y pondré mi espíritu en ellos y haré que anden conforme a mis mandamientos. Entonces, el nuevo pacto es su ley en nuestro corazón. Entonces, evidentemente tendremos que cumplir la ley moral de Dios, que es no adulterar, no Pero, fornicar, no y robar, más allá, no claro, mentir. claro, y más allá, si el Espíritu Santo vive dentro de ti y de mí, y Y Él nos guía a toda la verdad, y, en fin, y como cuando decía vayas a Pablo, la palabra, te va a ir a regañar. claro, claro, y como decía Pablo, para mí el vivir y el morir es Cristo. Así que, Para nosotros también tener en cuenta una cosa clara, que el cristianismo ya no solo miramos solo la Torá como la única ley irrefutable, sino que toda la Biblia para nosotros es la palabra de Dios que debemos guardar. sí. Entonces puedes encontrar un mandamiento en Apocalipsis y en Génesis, y es un mandamiento de Dios que debemos cumplir. ¿Vale? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no verás los mandamientos que son sacramentos de unión con Cristo, el bautismo y la Santa Cena. ¿Dónde lo ves? En el Nuevo Testamento y los hacemos, porque es lo que Jesús nos mandó y ya está. Que sí, que además que es, luego hay temas, luego dentro de todas esas cosas hay temas de colores, pero nosotros no nos metemos ahí, estamos hablando de temas, pues eso, judaizantes, sin más, gente casi sobre todo que han sido cristianos y ahora ya se cambian hasta el nombre, Adam, ¿lo sabes? Ya muchas veces ya ni son, si se antes se llamaban Enrique, ahora son Josep o cosas de esas, así, ¿sabes? Les encanta a todos llamarse Ben Jonathan, a todos les Sí, encanta. eso quieras. Pues nada, nos despedimos ya para no hacer esto mucho más canso. Si no, nadie. No, ya está bien. Adán, tú sabes que yo siempre soy más o menos el que hace más preguntas. ¿Qué consejo le darías a la gente que muchas veces se tropieza con judaizantes y les intenta quitar la fe en Cristo? Mira, en base al alarde de supremacia intelectual y a la supremacia de supuestas raíces originales, esto es muy atrayente, es muy atractivo, arrastra mucho. Lo peor que puedes hacer es prestarle tus oídos, porque la palabra de Dios dice, se levantarán doctrinas de demonios que muchos tendrán comezón de oír. Entonces no le puedes prestar oídos a las falsas doctrinas o a aquellos que tengan una inclinación a desviarse de la verdadera doctrina de Dios. No los oigas. Ve donde un cristiano sano que lea la palabra de Dios y lo que te diga la palabra de Dios es, no lo que quieran decir que dice a través de supuestas historias o raíces o supremacia de inteligencia, intelectualidad y hebraísmos originales. No existe tanto rollo en la Biblia. La palabra que hemos recibido fue escrita para todo el mundo, aunque referente y trato de un pueblo, pero luego los gentiles entran en el trato de ese pueblo en lo que se llama la dispensación del nuevo pacto, o la iglesia, o la dispensación de la gracia, que es donde estamos nosotros. Y la palabra dispensación está en la Biblia, por cierto. Que un día con Eleazar tocaremos las dispensaciones, que es Mira, importante. mira, antes de cortar, antes te voy a traspasar esta. Dicho. Isaac, sí, he estado diciendo yo que a ver quién me encuentra una prueba tangible de que si un trozo del Nuevo Testamento en hebreo, uno solo antes del tercer siglo, y me conformo. La crítica textual aún no ha encontrado nada. Si alguno lo tiene, que me lo pase, o se lo pase a cualquiera de nosotros que le echaré un vistazo. Esta es importante. Mira, nuestro compañero Jonathan, que le ha caído una porque ha puesto un post, que Dios te bendiga mucho, compañero. Mira, dice, la palabra genocidio está mal decirla a los judaizantes. Sé que alía mucho con eso de. Lo ha puesto él y ha sido una revolución, ¿eh? Se han vuelto los judaizantes. Ah, gracias a todos los judaizantes que nos habéis insultado. De verdad, nos hacéis sentirnos importantes. Bueno, pues hasta aquí yo creo que ha estado bien. Yo digo otra vez lo mismo, lo que ha dicho ya me pongo un poco serio, aunque intentamos hacerlo más ameno, riéndonos también. El Adam,
no prestes tus oídos a esta gente. Estás en la verdad, estás en lo mejor que es en Cristo Jesús. Pues nada, despídete. Ya te despides, David. ¿Ya está, no? ¿O seguimos? Yo Vale, estoy a lo que tú digas, sabes que tú mandas. un beso a todos. A ver si nos vemos pronto, David, de verdad. Y no, aunque no nos demos un abrazo por el miedo del coronavirus. Pero bueno, Dios bendiga a todos y gracias por aguantarnos, ¿vale? Venga, un abracico para todos. Pues,